La red de Cáritas se extiende por todos los continentes, contando con 162 organizaciones miembro que operan en más de 200 países, convirtiéndola en la red de ayuda humanitaria más grande del mundo después de la Cruz Roja. En América Latina y el Caribe, la creación de Cáritas Nacionales fue impulsada por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM desde 1956, promoviendo una nueva visión pastoral y cooperación entre las Cáritas nacientes. Hoy en día, la región cuenta con 22 Cáritas nacionales. La Cáritas latinoamericana y caribeña se enfoca en articular y fortalecer a las Cáritas nacionales para cumplir en sinodalidad nuestra misión de trabajar por la dignidad humana, la construcción de la paz y el cuidado de la casa común en comunión con la Iglesia Católica en sus distintos niveles. Las Cáritas nacionales animan a las diocesanas y estas a las parroquiales, quienes brindan directamente ayuda material y orientación espiritual a los más necesitados, avivando su esperanza. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este espacio de encuentro. El Papa Francisco nos insistió constantemente en la urgencia de garantizar las 3T: tierra, techo y trabajo. Sin embargo, cuando miramos a nuestra América Latina y el Caribe, el acceso a la tierra sigue siendo un nudo crítico entre nosotros, un nudo crítico de desigualdad, de dolor y exclusión. Para pasar de la preocupación a la acción, basada en datos, hoy presentamos una investigación histórica nacida de la articulación entre Cáritas América Latina y el Caribe y el Instituto Sofía América Latina y el Caribe y el Programa Latinoamericano y Caribeño de Tierras y Agua. Para abrir este encuentro y darnos un encuadre a este enorme trabajo en red, le doy la bienvenida a Nicolás Meyer, coordinador regional de Cáritas América Latina y el Caribe. Nicolás, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Sí, a veces es un poco trabalenguas nuestro nombre largo, pero siempre es importante mencionar al Caribe. Bueno, gracias por este espacio, gracias por este trabajo enorme que se realizaron durante muchos meses, personas de diferentes lugares de nuestra región, porque nos planteamos un desafío enorme que era ponerle a esos rostros que nuestras comunidades territoriales acompañan con el desafío del clamor de la tierra, personas, familias que diariamente viven y son parte, no es que lo ven como espectadores, sino que son parte de ese clamor de la tierra. Necesitamos que tenga evidencia, que tenga, como se dice, más robustez, más cuerpo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder amplificar y potenciar la voz y darle rigor científico, mostrar que no son solo opiniones, que son vivencias de algunas personas o de algunos grupos aislados, sino que es una realidad tangible, una realidad objetiva, una realidad que nos invita a la acción, que nos invita a transformarlo en políticas públicas y en decisiones también pastorales, en nuestro caso como iglesia. En este caso queremos que sea un documento vivo, no queremos que sea un material así de biblioteca o solo para intelectuales o personas que se dedican a la academia, sino que queremos que sea un documento de trabajo, de reflexión, de ida y vuelta, de debate, y que pueda estar accesible para todos. Por eso nos entusiasma cómo quedó el resultado y ahora les vamos a compartir. Nos entusiasma haber trabajado con la Universidad Sofía y con el Programa de Tierras y Aguas de Latinoamérica y el Caribe, así que muy contentos de estar hoy y bueno, sin más preámbulo podemos ir a los protagonistas, que es un equipo más amplio, pero bueno, hoy algunos de ellos nos compartirán por dónde fue esta reflexión y este informe que estamos presentando. Gracias, Nicolás. Bueno, como vos decís, queremos que esto sea una herramienta viva, queremos que sea una herramienta para la incidencia y para entender qué hay dentro de este informe, para entender qué es lo que sucedió en este trabajo. Acá nos acompañan quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir esta investigación, Susana Nguyen y Mario Nudelman. Así que Susana y Mario, tenemos un lujo de tenerlos aquí, así que bienvenidos a este espacio. Bueno, queremos poder conversar con ustedes y que nos cuenten cómo fue el desarrollo de esta investigación. Vamos a empezar con Susana, quien coordinó a más de 20 investigadores en este trabajo, 20 investigadores de todo el continente. Así que esto fue seguramente un desafío técnico, pero también un desafío humano.
de trabajar con un equipo tan grande. Y queremos que nos cuentes un poco sobre la metodología de esta investigación, una metodología que fue sistémica, inter y transdisciplinaria, y para los que nos están escuchando, ¿qué significa esto, no? ¿Cómo hicieron para que el dato duro de la academia no aplastara la voz y el sentimiento y la experiencia del territorio, ¿no? Así que, Susana, te doy la palabra, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, muchas gracias, Nicolás. Creo que que Mario también estará de acuerdo conmigo que lo primero que tenemos que dar es un agradecimiento muy grande a Cáritas América Latina, en la persona de Nicolás Meyer, en tu persona, Gabriela Blanco, y esto no es protocolar, es muy concreto y muy desde el corazón que lo hacemos, porque hemos también probado la confianza de ustedes, el acompañamiento, y sobre todo la decisión tan importante en un tema tan central referente a las injusticias estructurales que atraviesa el continente. Así que el poder dar respuesta en la línea también del Papa Francisco con su nominación, con su, digamos, pronunciación sobre las 3T, ¿verdad? Tierra, techo, trabajo. Bueno, en relación a tu pregunta, Gaby, tengo que decirte que fue un proceso muy intenso porque fueron muy pocos meses para un trabajo tan amplio continental, pero al mismo tiempo fue un trabajo muy hermoso por cómo fue planteado. Trabajó con más de 25 investigadores, de los cuales, digamos, muchos, diría que prácticamente 20 y algo eran, de alguna manera, son partícipes de la red de tierras y aguas a través de las distintas instituciones, ¿verdad? Y esto ha dado también una plataforma de un trabajo fundado en fraternidad, fundado en un poco lo que son los lineamientos de la red, ¿verdad? Después también con el Instituto Universitario Sofía, que acompañó todo el proceso y con los cuales trabajamos también en forma muy integrada, que también en cuanto a lo metodológico de formación y de planteo comunicacional también y en distintos frentes hizo un aporte muy importante. Mira, justamente el que fuera un método intertransdisciplinario, sistémico, nos permitió hacer un trabajo que no eran temas aislados. El trabajo está presentado en 4 grandes capítulos, ¿verdad? Un primer capítulo que plantea, por ejemplo, todo el tema de los datos, porque sería ese ver que nosotros llamamos latinoamericano, ¿verdad? Un segundo capítulo son los fundamentos, que sería justamente ese iluminar, ese que supera la palabra juzgar, porque es justamente ya comprender la realidad desde la luz y la luz de los principios, ¿verdad? Antropológicos, bíblicos, teológicos, pastorales. Y finalmente también a través de lo testimonial. Nosotros decíamos y decimos que fue un estudio que parte de una fundamentación crítica, fundamental y testimonial, ¿verdad? Y profética, testimonial profética. ¿Por qué? Porque se toman 14 testimonios llamados experiencias, justamente prácticas sociales, testimonios o experiencias de posibilidad de acceso, del derecho al acceso a la tierra. Toda la investigación es en torno justamente al derecho al acceso a la tierra y su gobernanza en América Latina. El trabajo fue muy apasionante, contamos con un equipo humano muy, muy fuerte, muy bueno, que en poco tiempo pudo ir respondiendo a todos los elementos. Me gustaría subrayar que hubo un cuarto capítulo que fue sobre todo en torno al tema gobernanza y los hallazgos a través de este método intertransdisciplinario. Y al mismo tiempo vuelvo al primer capítulo, no para regresar, sino para poder explicitar la importancia que tuvo justamente, que tienen los datos que se recogen allí y están vinculados en primer lugar a las grandes redes continentales que están mirando y atendiendo el tema de la tierra.
En segundo lugar, también al gran tema de las reformas agrarias en el continente, con sus elementos a favor y con sus dificultades y sus conflictos. Al mismo tiempo, la acción concreta en acceso a la tierra referente a la Iglesia en América Latina, dado que esto lo hacíamos también como un servicio a Cáritas, nos parecía fundamental ver cuál había sido la contribución de la Iglesia, no solo teórico-pastoral, sino también en el accionar. Y por último, también en relación a lo que hoy nos dice la inteligencia artificial con respecto a todos estos elementos. Esto para darte una idea, ¿verdad? Primer capítulo, los datos; segundo, los fundamentos; tercero, los testimonios; cuarto, el análisis de la gobernanza que rige en general y que se manifiesta a través de estos derechos, digamos, de lo que se ha emprendido en torno al derecho a la tierra, y también con respecto a los hallazgos del método que hemos trabajado desde una mirada de Sofía y también desde la red de tierras. Esto para encuadrarte un poco la metodología. El trabajo ha sido muy hermoso, las personas lo han hecho con mucho amor, porque detrás de esto hay un gran compromiso por el tema tierras. Muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a tomar algún punto de lo que venías contándonos, así que le vamos a pedir a Mario. Vamos a ir a una parte de la radiografía que nos devuelve el texto. Cuando miramos los datos de este último siglo, vos traías lo de reformas agrarias, Susana, y le quiero preguntar a Mario, ¿con qué panorama estructural se encontraron? ¿Por qué la gobernanza de la tierra en nuestra región parece un problema crónico, ¿no? Así que, Mario, te doy la palabra como para que nos cuentes, en cuanto a este tema de la reforma agraria, ¿qué nos encontramos en esta investigación? Gabriela, gracias por esta oportunidad. Lo mismo a Nicolás, para poder dirigirme junto con Susana respecto a este hito del cual hemos sido partícipes y que tanta alegría nos ha traído de poder transmitirlo ahora, ¿no? Contestando tu pregunta, lo que justamente insinuaste en tu pregunta ha sido verificado en el trabajo. La hipótesis de partida que hemos tenido ha sido la de la presencia de una inequidad estructural en cuanto al reparto de la tierra en América Latina. Y digamos, por el dolor que esto ha traído al pueblo latinoamericano, en distintas que hemos analizado, esto sigue siendo un problema sin resolver aún, de fondo, ¿no? Y el tema de la inequidad sigue siendo el nudo gordiano de esto. Y me pareció muy interesante tu pregunta de cómo la derivaste al tema de la gobernanza, ¿no? Es interesante ver primero que el acceso a la tierra es un punto en la historia, digamos, de los pueblos, un hito sin duda importantísimo, pero es un punto en el proceso, ¿no? Luego viene la necesidad de que, haber logrado la tierra, darle continuidad al proceso en cuanto al arraigo de las comunidades que se vieron en ese proceso de acceso. Y allí aparece la necesidad de enfocar desde el principio el tema de la gobernanza. Sin idea de parecer docente, si bien soy docente en la universidad, me gusta siempre aclarar los conceptos, y creo yo que Aníbal Torres, que fue justamente el politólogo y experto en doctrina social de la Iglesia, que convocó la coordinación del trabajo para que haga un análisis de los capítulos desarrollados, que es justamente lo que mencionó recién Susana, forma parte del capítulo 4 de la investigación, comienza justamente con ese análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, puede confundirse gobernanza con gobernabilidad. Gobernabilidad es digamos, el ejercicio del poder de los gobiernos
gracias a Dios, la mayoría de los países latinoamericanos tienen gobiernos elegidos por el mismo pueblo, entonces estamos frente a democracias con sus problemas y idas y venidas que no ameritan mencionarlos en este momento, pero que hay un ejercicio real, digamos, del voto, ejerce en el territorio ese poder, esa es la gobernabilidad. Pero justamente la complejidad, diríamos, de los territorios resultan extensos, los problemas cada vez son más complejos, ¿no? Sí, en tema tierra estamos en pleno impacto del cambio climático y eso está moviendo el tablero de todo lo que conocíamos en cuanto al comportamiento del clima y su incidencia en los medios de producción, justamente lo agropecuario sin duda es la base económica de todos nuestros países. Esta complejidad lleva a que el gobierno, los gobiernos elegidos en sus niveles, nacional, provincial o estadual, y los locales, ¿no? Las municipalidades o alcaldías, o como se llamen en las distintas y amplias geografías del continente, son un actor necesario, pero no suficiente. Eso es lo que nos trae al concepto de gobernanza. Entonces, justamente, entender ese problema es ya todo un logro, si se quiere, a nivel de autoridades, diríamos, una vez comprendido que es un actor necesario, pero no suficiente, comenzamos a interpretar que la gobernanza tiene que darle cabida primero a las comunidades implicadas, ¿no? Porque no todas las comunidades son iguales, ¿no? Tienen distintas culturas, distinta historia, distinta vinculación con el territorio. El problema de la tierra no es solo un problema de subdivisión de parcelas, sino es un problema de escala territorial, ¿no? Y luego entender de que las comunidades no son los únicos actores presentes en el territorio, hay otras, parques industriales, multinacionales del agro y de la ganadería, la minería, ¿no? Que justamente el accionar sin una gobernanza de estos actores, el hilo se corta siempre, y todos lo sabemos, por lo más fino, ¿no? Entonces, la necesidad de que los procesos de acceso a la tierra dispongan de una gobernanza donde se logren consensos bajo el paraguas, si se quiere, del gobierno, ¿no? En sus distintos niveles, ¿no? Y donde se planteen reglas de juego, donde todos nos respetemos como habitantes de esta tierra con iguales derechos. Eso es fundamental para que aparezcan mecanismos, y justamente una de las riquezas del trabajo es presentar distintos ejemplos de gobernanza. Justamente Aníbal Torres presenta 3 ejemplos en el capítulo 4 que son gráficos e interesantes para mostrarnos de que no hay una sola manera de resolver la gobernanza. Entonces yo creo que allí, Gabriela, tenemos un desafío enorme, porque otro actor, sin duda, y el videíto de introducción nos lo muestra, es Cáritas, ¿no? Por su presencia, su trayectoria, su capacidad también de vinculación, su permeabilidad con el territorio y con las voces que claman justamente, descripcionado al principio, y tienen que ser atendidas. Así que un poco ahí tenemos un panorama muy interesante, ejemplos vivos. No estamos hablando solamente de ejemplos históricos, de reformas agrarias que nos inspiran y que están presentados, sino también ejemplos vivos de que esto es una realidad que está en marcha y no es una cosa que tenemos que comenzar de cero.
Gracias, Mario. Gracias. Ahí ya me estás dando pie a la pregunta que le quiero hacer a Susana. Hablan de ejemplos vivos, de territorios, de comunidades, ¿no? Y vas trayendo la gobernanza, ¿no? De estas comunidades también. Bueno, en este informe no es un diagnóstico trágico, sino que también le dedico un espacio muy grande a relevar 20 prácticas sociales fecundadas en distintos países, a experiencias, ¿no? Del territorio. Hay un mapeo de esperanza que ustedes nos traen con esta investigación, y ahí preguntarle a Susana si hay alguna experiencia territorial que a ustedes les haya tocado especialmente, que nos demuestre otra forma de gestionar la tierra, alguna otra forma que sea posible, ¿no? Que es posible, ¿no? Pensando en la esperanza. Alguna experiencia que nos quieran contar, como también para animar a los que nos están escuchando, a animarse a leer esta investigación, que no solo tiene datos, sino que también tiene experiencia, que tiene territorio. Bueno, preguntarte esto, Susana, si hay alguna experiencia que nos quieras contar de cara a ese territorio vivo. Bueno, gracias Gabriela por esta pregunta que realmente es importante y que la voy a ligar a un elemento fundamental. Mientras hacíamos esta investigación, alguien nos preguntó, ¿pero qué tiene que ver la tierra con la Biblia? Y voy a ir allí porque me parece importante decirte que en realidad, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque está en el derecho antropológico de la persona el valor del espacio y de la tierra y el territorio. Es constitutivo de la persona y de las comunidades la tierra, y esto emerge desde ya el Antiguo Testamento. Hago este ligamen porque tratándose de Cáritas me parece fundamental y porque muchas veces tenemos separados estos argumentos, estos elementos, inclusive estos conflictos. Bueno, respondiendo a la pregunta que me haces, te diría que se me hace muy difícil en este núcleo que hemos separado poder tomar una, dos o tres. Voy a decir algunas muy ágilmente para ser referentes de distintos puntos del continente, porque siempre trabajamos en esta visión continental, o sea, nunca fundándonos en una única región, sino tomando la riqueza, los problemas, las dificultades y las resoluciones o posibilidades de todo el continente. Voy a poner un primer ejemplo que me parece muy interesante en los elementos que lo constituyen, que es el ejemplo de un testimonio, una práctica social fuerte llevada adelante por una ONG de Argentina, Fundapaz, que logra la reincorporación de miles de hectáreas en el norte de Argentina. No digo cifra porque no quiero en este momento ser sensacionalista, pero una cifra muy alta, en la cual lo logra, pero por medio de un proceso de diálogo que nos parece muy interesante. Se convoca porque responde a esto que decía justamente Mario recién, que no bastan las reformas agrarias solo, sino los procesos formativos que ellas requieren, previas y post, diría. Entonces, en este testimonio se convocan a dos ONGs internacionales que colaboran en los costos de esta investigación. Se convocan las iglesias locales, la iglesia católica, pero también las iglesias. Se convoca el gobierno de la provincia. Se convoca a su vez a los referentes rurales, indígenas y campesinos criollos. Nosotros sabemos que los indígenas tienen ese valor sagrado por la tierra extraordinario, pero al mismo tiempo por allí tienen dificultades de subsistencia en la misma tierra. Y los criollos, por ahí provenientes también de una cierta migración, tienen un desempeño del trabajo que les permite la subsistencia. Este diálogo entre criollos e indígenas fundamental para enriquecerse los unos de los otros. Este escenario de esta mesa múltiple permite acceder a esas miles de hectáreas con asignación legislativa
de propiedad privada para los criollos y propiedad comunitaria para los indígenas como la deseaban. Es un planteo de gobernanza para nosotros, de proceso que genera gobernanza y que les permite continuar muy, muy significativo. Después podemos pensar en el Movimiento Sin Tierra de Brasil. El Movimiento Sin Tierra de Brasil ha ido ocupando espacios vacíos, espacios de tremendos latifundios, absolutamente dejados en las manos de Dios, pero con tanta miseria y con tanto hambre en Brasil. Es una experiencia extraordinaria si pensamos que solo el MST tiene más de 500 escuelas de formación. Extraordinaria si pensamos que en la pandemia el MST ha podido responder al hambre de las personas a través de miles de toneladas de alimentos cultivados por los agricultores del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Es otro tipo de organización y tengamos presente que las semillas del MST nacen también de la Iglesia Católica en sus comunidades de base, en lo que fue también la teología y es la teología de la liberación, o sea, sembrado desde otro ángulo, ha permitido toda esa expansión de ese gran movimiento social que es el MST. De la misma manera, quisiera no dejar de mencionar la experiencia tan buena de Chile, de la iglesia chilena, que en el contexto del cardenal Silva Enríquez, teniendo gran cantidad de tierras heredadas de distintos católicos, o inclusive desde tiempos de la corona, se dan cuenta la miseria en que vivía el campesinado que rodeaba la misma iglesia. Y se plantea en la reforma agraria que se las autoriza Pablo VI, superando los 1000 prejuicios que se pueden imaginar de el administrador de la curia, del que decía, no, pero vamos a perder nuestros fondos, vamos a perder nuestras propiedades. Y eso fue justamente extraordinaria y Pablo VI, en su visita a Medellín, lo pone como inicio de su texto, como experiencia ejemplar, digamos, ¿verdad? Con el cardenal Silva Enríquez. Después tenemos las experiencias de México, de suma de aldeas, de suma de distintas redes que han y están actuando en justamente esa distribución de la tierra, ese acceso a la tierra. Una cosa que me parece muy importante es no dejar de mencionar también al mundo afro, porque también el mundo afro está en su conquista de tierras en América Latina y en distintos lugares, Brasil es tan extenso, vemos justamente ese movimiento del mundo afro hacia, digamos, la obtención de tierras. De la misma manera que en el Caribe y en República Dominicana, en Cuba fue con la reforma agraria, que tiene muchas limitaciones, ¿verdad? Pero de todas maneras ha sido también analizada. Yo creo, Gabriela, que te podría decir muchos más ejemplos. La vía campesina en Argentina y en América Latina, en Bolivia, el IPDRS, que es un instituto que hace todo, no solo sigue las prácticas, sino toda la sistematización, que hace también parte de la red de tierras con digamos, un especialista, Oscar Basoberri, y también Ruth Bautista, los dos que llevan adelante esto. O sea, y hay detrás son prácticas sociales, experiencias, testimonios reales, y así muchos otros. Nosotros somos conscientes que no podíamos tomar una enormidad, porque tampoco nadie resistiría su lectura, ¿verdad? Tenemos que ser también misericordiosos para los que leerán el informe total, pero sí hay mucho en América Latina. Quizás el mensaje que podemos dejar es la necesidad de una articulación siempre más consciente, que creo que Cáritas con este puntapié inicial, que no es inicial para Cáritas en su trabajo conjunto, pero sí en relación al tema tierras puntual, creo que vamos a seguir caminando, explorando esta realidad
tan fuerte de articularnos, porque hay infinidad de ejemplos y testimonios. Muy bien, gracias Susana por todo lo que nos traes. Creo que vas marcando no solo las experiencias que podemos ir leyendo, creo que en lo que nos vas contando se ve la heterogeneidad de esta América Latina y el Caribe, tanto en las dificultades, pero también en las respuestas, ¿no? Esta construcción comunitaria con otros, pensar esas respuestas en torno a la gobernanza, en torno a la organización, en torno a los procesos. Tiene esto, América Latina y el Caribe, una problemática común, pero a la vez tiene la posibilidad de ir respondiendo según cada territorio. Así que gracias por lo que nos traes. Como última pregunta, te la voy a también hacer a vos, Susana. El informe lanza algunas recomendaciones para la toma de decisiones, ¿no? Y creo que si hoy hay alguna comunidad, algún proceso que tuviera frente a ellos un ministro de Agricultura o un legislador o algún gobernante que pueda tomar decisiones, nosotros como comunidad, como iglesia, ¿cuál es la primera medida de gobernanza que este informe le pondría sobre el escritorio, ¿no? ¿Alguna herramienta, alguna recomendación para la toma de decisiones en este tema? ¿Qué nos traen, ¿no? En este informe y qué nos recomiendan, pensando en las comunidades, ¿no? Correcto. Mira, el informe cada capítulo tiene sus recomendaciones. Esto es importante porque están las recomendaciones pastorales, cada capítulo encuentra sus recomendaciones. Nosotros también, como coordinadores de la investigación, hacemos nuestras recomendaciones y creemos que vale la pena ir a buscarlas inmediatamente a las recomendaciones. Si tuviera que decir algo así, espero, porque es muy difícil hacer una selección de este tipo, Gabriela, espero que me disculpe Mario y también todos los investigadores. El primer paso que un gobernador, un obispo, un agente de Cáritas, un líder social rural tendría que encarar es conformar una comunidad de acción, de comunión y acción. Cuando digo comunión lo digo en el sentido también más laical, que necesariamente nos haga trabajar con los que piensan como nosotros y aquellos que también no piensan como nosotros, que nos haga trabajar con las fuerzas que son de nuestro partido y también no son de nuestro partido. Quiero decir, conformar, porque está allí en la organización de la base, en la organización comunitaria, la fuerza, el discernimiento sinodal, pero el sinodal laico, que no estamos hablando de un sinodal que realmente es cerrado al templo religioso. El discernimiento que tienen que hacer los gobernadores, los obispos, los agentes, todos tenemos que hacerlo, pero para poder hacer ese discernimiento se necesita una comunidad base, una comunidad pero compuesta así, como decía tanto Mario, como lo retomé yo, compuesta con todos los miembros. No pueden haber más documentos sobre la ruralidad y la tierra en la iglesia que carezcan sentados en la mesa que escriben esos documentos, que carezcan de los sujetos interlocutores directos, como son los campesinos, los indígenas, los afro y el mundo rural amplio, inclusive aquellos que no acompañan el proceso de la ecología integral, como el agronegocio. O sea, no se pueden dejar sujetos por fuera de la mesa. Y la mesa es una mesa tendida para el discernimiento y la comunión. Este sería el primer consejo, porque de allí nace la luz, de allí nace el discernimiento, el criterio, las medidas, e inclusive, te diré, Gabriela, desde allí se evita el peligro de tantos asesinatos de líderes rurales. Gracias, Susana. Bueno, ahí con esa comunidad, con ese todos en la mesa para las decisiones. Ahí, Mario, también hacerte la pregunta de alguna recomendación, pensando ya en esta comunidad, como dice Susana, el primer paso es la conformación a la comunidad para la decisión, para la gobernanza. Bueno, ¿qué recomendaciones le darías a las comunidades, a los procesos que están en camino, pensando en toda la investigación y todo lo que nos van diciendo en
en este lindo trabajo, ¿no? ¿Qué también, qué recomendación podrías dar? Susana brindó un fundamental enfoque sociológico del tema. Yo, que tengo formación en planificación territorial, voy a ser apoyo técnico complementario de este enfoque sociológico, por supuesto, que es la necesidad de que este decisor político que tengo enfrente y que se lo puedo decir en la cara, como proponía tu pregunta, diga, instrumentar sistemas de información que permeen el territorio. Yo provengo de la actividad vinculada al acceso al agua, que es el otro gran componente que no fue abordado en el trabajo, pero que es indispensable para tenerlo en cuenta. Y un gravísimo tema que confluye también dialogando con expertos, por ejemplo, de Bolivia, del IPDRS, que han participado en el trabajo y que tienen mucha experiencia en recoger información sobre los problemas. No hay indicadores que puedan incorporar comunidades dispersas de una manera satisfactoria. Y a veces estos indicadores con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho volumen del tiempo, para ver las tendencias que estamos teniendo en América Latina, porque este no es un problema estático, es un problema dinámico, ¿no? Y entonces los sistemas de información tienen que estar mostrándome lo necesario respecto a dónde están radicados, el tipo de enfoque que es necesario abordar para ese tipo de comunidades, cuál es la situación referida al cambio climático en ese punto concreto, como para decirte algunos aspectos de los amplios aspectos, ¿no? El tipo, la condición del suelo en ese lugar, para ver la productividad que se puede tener, la accesibilidad en cuanto a vías de comunicación que se disponen, inclusive la accesibilidad a Internet. O sea, estos aspectos son indispensables, ¿no? Hago una comparación. Siempre diríamos, todo lo que es el sistema económico de cualquier país decía, goza de todas las inversiones en cuanto a indicadores, ¿no? Estamos al día de la sube y baja del índice de inflación, de ocupación, de actividad económica e industrial, tenemos todos los indicadores a nivel económico, pero a nivel de acceso a la tierra y a nivel del tipo de comunidades que estamos hablando, y nunca hay dinero para eso. Así que yo le diría a ese decisor político, pensemos en sistemas de información continuos, robustos, que impliquen a todos los actores y que nos permitan tomar decisiones fundadas en las evidencias que se pueden tomar. Esta investigación inclusive puede servir, especialmente para Cáritas, como una línea de base de lo que es necesario implicarse a futuro. Pero los sistemas de información hay que mantenerlos actualizados. Esta información ya está envejeciendo, ¿no? Como para decir de que es necesario de que esto sea continuo y pertinente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Susana. Por todo lo que nos contaron, por esta investigación y por tanto trabajo. Le doy la voz a Nicolás, que está por ahí, para hacer unas palabras de cierre. Muchísimas gracias, Gaby, Mario, Susana. Muy, muy interesante. Me parece que tenemos una súper oportunidad. Muchas veces en las reuniones de Cáritas que tenemos nos planteamos que deberíamos tener más datos, que deberíamos tener más sustento sobre muchos temas. Y en este caso ya lo tenemos. Ahora, como bien dijeron ustedes, la pelota está en nuestra cancha, ya que estamos en modo mundial.
de tomarlo, de leerlo, de compartirlo, de analizarlo, de asumir que no es una herramienta de Cáritas o de la Iglesia, es una herramienta de todos, de los pueblos, de las personas y las comunidades que viven los territorios, pero sí puede ser un disparador para la reflexión y para también fortalecer nuestra identidad y nuestra misión. Solo Cáritas tiene sentido si es la caricia de Dios que transforma realidades. Y la realidad de la tierra, la realidad del acceso, del uso, de la gobernanza, de la disposición y las políticas que gestionan la tierra, son una necesidad urgente, son un clamor que tenemos y son una herramienta de justicia. Es una forma de restituir también la justicia de la madre tierra en primer lugar, para preservarla, para cuidarla, para hacerla próspera, y de las comunidades que la habitan, que conviven y que están en ella. Así que nos queda este compromiso, ojalá desde el Secretariado Regional, desde el equipo regional de medios de vida y seguridad alimentaria que acompaña a Gabriela en toda la región, podamos potenciar, promover, hacer que esta herramienta se use. Así que nos quedamos con ese esfuerzo y ese deseo también. Gracias por esta coordinación, gracias por hoy traer esta síntesis que tenemos. Descarguen el informe, está disponible, acá les vamos a dejar el enlace para que lo puedan descargar, que lo puedan usar, que lo puedan compartir. Y estamos disponibles también todo el equipo de la Universidad Sofía y del programa de Tierras y Agua para consultas, propuestas, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, y también, por supuesto, nosotros del secretariado. Así que bueno, muchas gracias y que sigan muy bien y vamos para adelante. Gracias, Nicolás. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. En Cáritas América Latina y el Caribe nos comprometemos a cumplir 3 objetivos estratégicos: vivir nuestra identidad, fortalecer las capacidades de las Cáritas en nuestra región y promover la transformación social. Nuestra identidad y espiritualidad son el corazón y motor de todo lo que hacemos. El amor a la persona humana, especialmente a los más necesitados y excluidos, el Evangelio como inspiración y la enseñanza social de la Iglesia como guía. Cáritas busca un mundo donde todos tengan las oportunidades y las seguridades necesarias para vivir plenamente, coexistiendo pacíficamente y satisfaciendo sus necesidades en armonía con el planeta. La movilidad humana es una realidad global compleja en el mundo contemporáneo. Cáritas aborda sus dimensiones con compasión, buscando un trato digno y acceso a los derechos fundamentales para todas las personas. El compromiso de la Iglesia con los migrantes y refugiados se sintetiza en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. La paz va más allá de la ausencia de conflictos. Es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso individual y social. En Cáritas promovemos prácticas dirigidas a la construcción de la paz, porque sabemos que ella es la base para salvar vidas y fomentar el desarrollo.